Para el No, era Mateo. Ya, ustedes saben que Dios que ¿qué? Mateo 11. Mateo 11:13. Eso también me sacó la lapicera. No, este no escribe nada. Para división no sé. Ay, se me queda. Hoy se 13, ¿no? ¿Sí? Buen día, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si querés recibirle, él es aquel Elías que había de venir. 11:13. 11:13 de Mateo. Acá vemos nosotros los profetas y la ley hasta Juan el Bautista. El último ministerio de los profetas es hasta Juan. Él bautizó con agua y lo que viene tras mío bautizará con fuego y el Espíritu Santo. ¿Y quién lo que vino después de Juan Bautista? Cristo. Y entonces vemos acá el último ministerio de los profetas. Por eso nosotros no podemos, bueno, si pone alguno tenemos que callar, pero tenemos que tener conocimiento, porque muchos pone ese título, yo soy profeta, dice, y ya se terminó el ministerio de los profetas y la ley. Y acá dice, él aquel Elías. ¿Por qué me está diciendo? Por Juan. Él dice, aquel Elías que ha de venir. Porque nosotros encontramos, después vamos a leer, vendrá Elías primero, dice. Y para venir Cristo. Elías era el Juan Bautista, que vino a bautizar. Él hizo el último ministerio de los profetas y de la ley también. Por eso tenemos que dividir bien la palabra de Dios. Entonces dice acá, y él es aquel Elías que ha de venir. Y entonces nosotros sabemos que dice, Juan Bautista era el Elías. Ya vino el Elías. Ya vino Juan Bautista a bautizar. Él hizo el último el ministerio de la ley. Que bautizó con, vamos a ver, esto vamos a ver ahora vamos a ver en Corintios, segunda de Corintios. No atiendan nomás, porque si no. Tres 9 de segunda de Corintios. No, debe ser de un curso que me hicieron en encuesta. Ahora no la puedo tener. Después me va a llamar por un curso, una encuesta que me hicieron en la calle. Bueno, 2 Corintios 3:9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria,
mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Digo que el ministerio de condenación fue con gloria, se manifestaba con ellos en gran manera con los profetas, y con la ley se manifestaba en gran manera el Señor. Y venía haciendo ello en parábola, en simbolismo. Todo venía mostrando, vemos nosotros, Noé mostraba con la arca, figura de Cristo, que ahí entra todos los animales, que somos nosotros los animales. Como dice en Corintios también, que el primer hombre, primera de Corintios, Primera de Corintios 15, 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, bien los terrenales. ¿Y cuál celestial? Tales también los celestiales. Tal lo terrenal. Nosotros tenemos imagen de Satanás. El primer hombre animal. Por eso pone todo, por ejemplo, en la arca, dice que va a entrar, digo que los animales. Dice que 8 personas entró, pero el número 8 nosotros sabemos figurativamente Dios que la nueva creación. El Señor nos habla con números, con colores, habla todo en figurativamente, con arca. Arca, por ejemplo, Dios que nosotros es figura de Cristo, la fe, gozo, paz, alegría, amor. Vamos a entrar ahí, sí, cuando vino es una profecía, ese que va a suceder. Cuando vino Cristo, vino la arca, que es Cristo mismo. Se manifestó, resucitó la fe, gozo, paz, alegría, amor. Ahí entró los animales que somos nosotros cuando pedimos perdón. Escuchamos la palabra, que somos animal, y Él nos transforma a nosotros a su imagen, de la incredulidad a la fe, de la maldad al amor, de ese sufrimiento a esa libertad totalmente, esa vida de Cristo, Dios, que sea gozo, paz, alegría, amor. Pero después eso poco a poco otra vez vamos logrando, escuchando la palabra y reconociendo ese cuerpo animal que traemos, porque nosotros ahora tenemos 2 poderes, tenemos 2 naturalezas. ¿Por qué sentimos también a Satanás? Cristo ya hizo todo, ya destruyó, Él ya resucitó, Él tomó el poder más alto, se fue en el cielo, que decir, en el poder más alto. Entonces acá vemos que estamos leyendo Corintios, el primer hombre animal. Por eso teníamos que todo en parábola. Buen día. Acomodate nomás por ahí. El primer hombre animal, por eso entró en la arca los animales. Entró en Cristo, en fe, gozo, paz, alegría, pero después la muerte es una profecía eso, que está haciendo en simbolismo, en parábola, que cuando Cristo vino, vamos a entrar en fe, gozo, paz, alegría, amor. Él ya manifestó su vida ahí. Resucitó ya, porque antes se mantenía muerto o escondido la vida de Cristo. Entonces por eso nosotros tenemos que escuchar mucho la palabra para reconocer qué éramos nosotros, qué somos mismos. Tenemos una parte de la vieja creación, tenemos una parte de animal, y después tenemos que ir despojando a medida que sabemos que la palabra de Dios nos muestra a nosotros qué es Satanás. Esa incredulidad, no poder escuchar la palabra, no te toca la palabra, no te interesa la palabra. Entonces va y limpiando, te cansa de la palabra, te aturde la palabra. Muchas palabras no podemos. No es así, no estorba a nosotros, como clavo hincado en la palabra de Dios para nosotros.
Entonces tenemos que ir pidiendo perdón y el Señor va a ir, vio que así libertando a nosotros. Y el animal que entró en la arca éramos nosotros. Por eso todo muestra, vio que en un lugar muestra, vio que como animal manso, como animal, vio que feroz, que no quería, vio que era bravo, que no quería saber nada de Dios. Perseguía así que la presencia de Dios. Eso lo impío que nada quiere saber. Entonces, y vio que así muestra nuestra vida como animal. Y después, vio que venimos, cuando Cristo vino, trajo su vida, entramos al espiritual. Él nos arrebató, Él nos sacó de la vida de Satanás, de esa vida de incredulidad, de sufrimiento, de presiones. Buen día. Ese animal los judíos no llamaban animal, ¿no? No, desde el principio dice el primer hombre, Adán, animal. Si es que no está diciendo los judíos solo, toda la humanidad, porque nosotros sabemos que hasta Abraham, vio que contó con gentiles, con todo trató el Señor. No había todavía el ministerio de los judíos. Después 20 profetas, hija y hijo. Y después recién Abraham y Isaac, y después nació Jacob, y de Jacob vienen los 12 hijos de Jacob, y entonces ahí tomó el Señor, vio que le tomó solamente a Israel. Ahí vino la ley. Por eso tiempo y medio tiempo, dice. Ese medio tiempo es la ley, porque primero el Señor trataba con toda la humanidad, hasta Abraham. Abraham es tribu de Sem. Y desde Adán pecó, pero después viene todo otra vez los profetas. Viene todo otra vez los profetas. Ya viene del hijo de ¿cómo es? Adán, vienen los profetas. Y los hijos de Caín, ahí apartó, esto impío. Por eso hubo el diluvio. Diluvio es que habla del juicio. Que porque nosotros ya los hijos de Dios, los hijos de los profetas se unió con los hijos de los hombres, hijos del diablo, que Caín es figura de Satanás, porque mató a Abel, que es figura de Cristo. Y así Satanás, el Señor hizo a Satanás, pero veo que se escondió, se mantuvo muerto hasta la venida de él. Por eso él hacía ese simbolismo de la muerte y la resurrección. Él murió de nosotros desde el principio y después se manifestó. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo instructor, porque la ley y el profeta instruía que Cristo va a venir a morir en la cruz. Entonces, que va a venir a destruir a Satanás para que él resucite. Entonces, desde ahí hay salvación. Antes no había salvación en el ministerio de los profetas, aunque se manifiesta en gran manera. Vemos, como dije ayer, vio que el ministerio por ejemplo, de Elías. Elías mató 450 profetas. En un momento murió todos esos profetas de Baal, que es los hechiceros. Nosotros entregando a Satanás los hechiceros, que quiere sacar nuestra fe, que quiere destruir a nosotros. Tenemos que entregar a Satanás. Ellos son instrumentos de Satanás. Y por eso Satanás imita a Cristo, porque él tiene su instrumento también. Ellos son los hechiceros. Antes decía sacerdote. Ahora vio que, hay muchas líneas de hechicería. Nosotros sabemos que hay la Umbanda, y después Quimbanda, y después vio que espiritismo, y después cuánta línea, línea ya generacional también. Como vino acá una vez un sacerdote, y dice, para ellos no es nada, dice la Umbanda y eso, porque ellos comían la carne humana, y mataba, vio que la criatura, y comía la sangre, le pedía Satanás, para tener fuerza. Y la Umbanda también ya hace todas esas cosas. Va al cementerio. ¿Por qué se va al cementerio
vio que los hechiceros, para sacar cabeza de cadáver, vio que vino acá una chica, apenas tenía 16, 17 años, y le dice, ¿qué hace acá? Te voy a matar, le dice, sí, vos seguí acá, andá al cementerio y sacar los pies del cadáver, le dice, y come carne humana, le dice. Tenía apenas 16, 17 años. Entonces por eso nosotros tenemos que saber la palabra de Dios. Vamos yendo ahora que el Señor todo en parábola. Tenemos primero, nacemos en el cuerpo animal, que tenemos la incredulidad, la maldad, torpeza. Soy rudo, dice en Proverbios, obvio que dice Salomón. No sé, no tengo sabiduría de los hombres, del hombre nuevo. No tenemos conocimiento de Cristo. Entonces por eso vemos nosotros, tenemos que reconocer que somos muy torpes de las cosas de Dios. Y entonces vemos acá, hay, como dice, vamos a ir otra vez en el Corintios, segunda de Corintios. Segunda de Corintios 3:9. Porque el ministerio de condenación fue con gloria. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El ministerio de condenación fue con gloria. El ministerio de los profetas y de la ley fue con poder. Pero no había salvación. Mucho más es poderoso el ministerio de justificación. Cristo cuando vino, ese es el ministerio de justificación. Antes era ministerio de injusticia, lleno de pecado. No podíamos tener todavía la vida de Cristo, porque no vino todavía Cristo. Cristo viene a justificar, a sacar nuestros pecados, a limpiarnos. Por eso tenemos que confesar nuestros pecados. Él viene a justificar. Es mucho más poderoso el ministerio de justificación. Este ministerio de Cristo es más poderoso, vio, que la ley y los profetas, porque en esos tiempos ellos venían mostrando primera trompeta, segunda trompeta, dice que venía tocando, que qué quiere decir, venía predicando. Vio que el primer profeta, segundo profeta, tercer profeta venía anunciando que va a venir Cristo, que va a venir a matar la vieja creación y va a resucitar Él para perdón de pecado, para cambiar a nosotros, para justificar esa vida miserable que éramos cuerpo animal, tenemos la naturaleza satánica. Y entonces, por eso nosotros, este es el tiempo de justificación. Tenemos que humillarnos para sacar la injusticia de nosotros. ¿Qué es la injusticia? Injusto que vos no creas la palabra, injusto que vos no trabajes en la obra del Señor, injusto que vos no pidas perdón, injusto que está lleno de odio, rencores, ira, injusto que no pueda escuchar la palabra o no pueda dar la palabra, injusto que ande en miseria, en enfermedades. Si ahora el Señor, por su llaga fuimos curados, dice, o morimos antes de tiempo, esa muerte antes de tiempo también, porque dice, sórdida es la muerte en victoria, quitada ya está, quitó ya el Señor, pero nosotros por no tomar, no humillarnos de ese espíritu de muerte, nos agarra y morimos antes de tiempo. Entonces, por eso veo que ahora es el tiempo de justificación, tenemos que, esa enfermedad, tenemos que pedir perdón. Nosotros encontramos David, que dice, vamos a ver en Salmo 38, para que vea que se tiene que humillar de la enfermedad, se tiene que humillar. ¿Quién enfermo y yo no enfermo? Dice Pablo, porque es nuestra naturaleza. Pero hay el perdón ahora, la gracia de Dios, el regalo inmerecido que es el perdón. Tenemos que pedir esa incredulidad, que Dios nos va por su llaga, fuimos curados y nosotros enfermos. Sórdida es la muerte en victoria, quitada está la muerte, vamos a morir ciertamente cuando es tiempo. Cuando servimos todo al Señor,
Pero nosotros, ¿cuántos hijos de Dios muere de cáncer? Muere Dios que del corazón, Dios que de la hechicería que le hace un paro cardíaco en el corazón y muere. Y otro, Dios que muera de cáncer, sida, todos son hechicería. Y se olvida de la muerte, quizá está la muerte. ¿Y por qué morimos antes de tiempo? Porque nos pedimos perdón, nos reconocemos que ese es el diablo, esa hechicería, ese es nuestro origen animal. ¿Por qué dice animal? Si Dios, que imagínate, Dios, que ellos siendo hijos del diablo, ellos hacen para matar a nosotros mismos, a toda la gente. ¿Cuánto le agarra ese peste, magia voladora, por ejemplo, tira en el aire y le agarra a quien le agarre? Dios, que del pulmón de tuberculosis, por ejemplo. Tisis dice en la Biblia. Por cuánto no creemos, por cuánto nos pedimos esa incredulidad, que ese es el diablo que te quiere matar y quiere matar a los hijos de Dios. Vamos a ver. Salmos 38. 38. Jehová, no me reprendas en tu furor, y me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí descendió tu mano. Nada hay sano en mi carne. ¿Salmo cuánto? 38, 1. 38, 1. Salmos 38, 1. Vamos. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hiede y supura mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mi lomo está lleno de ardor, nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado, molido en gran manera, gima a causa de mi conmoción. Vemos ahí, David reconoce por causa de mi pecado. A veces nos duele toda nuestra pierna, nuestro hueso a nosotros. Ay, decimos nosotros, no sabiendo la palabra, decimos, ay, ¿por qué me duele? ¿Qué pasa que me duele mi pierna? No puedo caminar, decimos, ¿cierto? Porque sin saber la palabra, ese es lo que Satanás, el dolor de hueso que tenemos. No podemos a veces ni caminar, ¿no es así? A mí también me pasa. A veces, Dios, que por ahí me afloja mi rodilla. No hay paz en mi hueso, dice David, y por causa de mi pecado, ese pecado ofensa a Dios, porque al no conocer la palabra, mi pelo pereció por causa de falta de conocimiento, y no conocemos la palabra y nos quejamos, ay, me duele las piernas, y después oramos, decimos en el nombre de Jesús, reprendo que este dolor que tengo, no es la manera de orar. Tenés que pedir perdón, Señor, esta es mi naturaleza, este dolor, no hay paz, dice mi hueso por causa de mi pecado, esa es nuestra naturaleza y tenemos que pedir perdón, ese dolor de hueso que tenemos a veces, que duele todo de la planta de los pies hasta que hace esa cortadura de tendón de vena, Dios, que de tendones corta todo, vidrio picado, como muestra mi marido, por ejemplo, muestra que hace con vidrio picado y clavo herrumbrado en su dedo para que quede paralítico así. Y así, yo que tenemos que saber que ese es satánica. Y él, como ya está en castigo, él no es que Dios no le pueda a Dios que curar, sino esto es castigo porque él, por cuanto escuchó mucho tiempo la palabra y no creyó, entonces ya le sacó la presencia del Señor. Pero muestra, Dios, que para el Señor no es nada. Si él se humillaba, por ejemplo, no es nada esto, que haga lo hechicero, y después dice, lleno de ardor está mi lomo. A veces no te duele todo, no duele todo, hasta la columna, el hueso, Dios, que todo, tenemos una molestia. Y David no se humilló de eso. Por causa de mi pecado, dice, me incurvo y me humillo. Tenemos que humillarnos, reconocer que ese es Satanás, y a Dios le estamos ofendiendo por no usar la gracia de Dios. No tenga en poco la gracia de Dios, el perdón de Dios. Entonces,
Él viene a perdonar el ministerio de justificación. Injusto es que deje a Satanás esa enfermedad por nosotros. Puede venir momento a momento, pero tenemos que humillar para que sea libre otra vez, sea sanado. Muchos pastores, al no conocer la palabra de Dios bien, vio que, dice, vio que no sé por qué me pasa esto, le agarra, vio ataque del corazón, otro le ataca, vio que la cabeza, como mi marido quedó también así, pero esto no tenía que pasar si él se humillaba. Pero él ahora está en castigo. El padre que ama corrige a su hijo. ¿Por qué? Él sacó la presencia para que él, el día que le da otra oportunidad, para que se da cuenta, para que busque al Señor, para que se humille. Y entonces otro le agarra, vio que ataque el corazón. Mostraba acá un hechicero que estaba acá también. Él dice que sacaba cuando se sepultan recién los cadáveres, saca el corazón y come ese corazón. Y trabaja con el corazón, con clavo, con alfiler, con todo, y después come ese corazón. Digo que somos animal sucio, son los instrumentos de Satanás. ¿Cómo va a ir a comer cadáver? ¿Cómo va a matar a veces a su propio hijo? Le pide, digo que Satanás para que come la sangre y la carne, o roba por ahí chico. ¿Cuánto se escucha que roba chico? Y lleva a sacrificar para tomar sangre y comer la carne de esa criatura, o también a los jóvenes, le viola y después le mata y come. Como acá venía también un muchacho, mató en ese momento que estaba acá, venía y se fue a matar, tiene una piecita, dice, a donde se fue a matar una criatura de 11 años. Primero mostró que violó y después mató y comió todo. Así es, animal son. Entonces por eso compara a nosotros como animal. Y vemos acá, David se humilló de la enfermedad. Nosotros tenemos que pedir, y muchas veces al no saber la palabra, ¿qué decimos? ¿Qué puedo remediar? Que yo estoy enfermo. ¿Qué yo puedo remediar? Que me duele el hueso, me duele las piernas, me paraliza. ¿Por qué me duele? Dios te hace, Dios que es hechicero y eso todo con su columna. ¿Para qué? Para dejarte paralítico, no podemos caminar. Y todas esas cosas. Trabaja con el corazón. Trabaja, Dios, que con la cabeza de cadáver, como muestra mi marido, muestra con vidrio picado, clavo herrumbrado, para que quede loco así. Y así con víbora. En Cruz Mayor, ahí en cementerio, en la sepultura. ¿Por qué anda por ahí el hechicera? Vemos nosotros, vino acá un hechicero también. Dice que hay una mujer que anda en cementerio haciendo la hechicería. En Cruz Mayor, en sepultura, hace también en cajones de cadáver, envueltos con víbora y crucificado. Para muerte hace. Y nosotros ni sabemos, somos ignorantes. Si en la palabra está todo, cómo trabajaba antes ya. Había muchos hechiceros que también trabajaba. ¿Por qué llevaron la cabeza de Saúl y su hijo? Vamos a ver en Crónica eso. Él le hizo entrar en el templo de Dagón. Vamos a ver. Crónica. Y no Juan Bautista. Llevó en el plato. ¿Por qué pidió esa mujer? Era hechicera para hacer hechicería con cabeza de cadáver, para enloquecer a la gente. Crónica
10. No sé si es segunda o primera de Crónica. Segunda de Crónica me parece. No, primera. Primera 10. 10. ¿Desde dónde? 10, 9. Desde 9 y 10 también. Esperamos. Esperamos nuestro hermano. Ustedes, por ejemplo, todos los días escuchan esto, pero él no. Nosotros, en teoría, primer lugar, él. Sí, anoche vi que dieron, anoche yo me metía porque no estaba bien. Sí, está bien, la cosa es que ya no está. No, estaba bien, pero lo que pasa que como estaba ahí, quería que necesidad, entonces yo aclaré, me metía, que en otra cosa. Pero usted ya tiene que entender eso cuando hay necesidad, ¿sí? Yo tengo que meterme solamente y usted no se ponga mal de eso. Primera de Crónica. De la cabeza de Saúl. Inclusive de 8 puede leer porque dice sucedió al día siguiente. No, que primera de Crónica. Ah, sí. El mejor casado es el escapadario. Sí, pero acá es lo que saca la cabeza y llevó en el templo de Dagón. Y acá también está en Primera de Samuel 31, 1 también. 31:9. 31:9. ¿Qué dice? Vamos a ver un poco. Le cortaron Samuel. la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Pero acá aclara que metió en el templo. Por eso, pero vamos a ver. Porque eso, por ejemplo, en donde está él, hay muchos espíritus, Dios, que Salamanga, por ejemplo. Y ellos, si no tienen conocimiento de esto, Yo me acuerdo allá en el Chaco se burlaban cuando hablaban de la hechicería, así, se burlaban. y muchos a los que no conocen también, no. Maylin. Entonces, como decir, lo que nos da la palabra, por ejemplo, la hechicería, ¿para qué queremos nombrar? Ni nombrar, dice, si el Señor ya le destruyó. Pero ¿por qué sufrir? ¿Por qué hay muchos que mueren? ¿Por qué muchos que está enfermo de eso? Queda así. Y como Cardoso, porque nos humilla, no sabe la palabra, ignorante de la palabra. ¿Por qué queremos ni tenemos que nombrar a Satanás? Dice, ese es por falta de conocimiento de la palabra. Y ahí tuerce la palabra, ten cuidado de ti mismo y del adulterio. Acá dice el Dagón y en el Samuel dice Astor distinto.
No, es la misma. Si vos estudiás, tengo un libro después, voy a dar a todos ustedes, voy a hacer fotocopia y usted me va pagando después. Porque no es, ya que saldrá. No, después le saco una fotocopia, esa parte, esa foto en el cielo y lo mandas en el grupo y ya está. Pero mejor vio que cada uno tenga su librito. Y por eso le van a tener 50 pesos. Eso. Ah, tiene 50 pesos, ¿no? 5 pesos, no sé. Como 5 pesos ahora sale una hoja de la fotocopia, 10 sale 50 pesos. Y este tiene como 20, 100 pesos. No quiero dejar que gente se lo chico. Yo digo a veces muy grande y a veces digo... Ah, bueno, ese es el que comentaba Astarot y Sí, ahí va a ver en el libro eso que el mismo viene de Semirami y el otro, Génesis 10, que dice el poderoso que hizo esa Nimrod. De Nimrod ya está y cambia de nombre, hay distintos nombres pone en la Biblia. Ah, Dagón, o sea, son los mismos. Son los mismos, igual que por ejemplo Dagón y Astarot es lo mismo. Baal es lo mismo. No quiero decir lo contrario, pero Dagón me parece que era el del pez y Astarot es la... Bueno, pero ese Mirami uno, otro es... hay tres. El marido y el hijo. Y después... Y va cambiando hasta que en la actualidad es María. Bueno, niño... sí, eso sabemos lo que decía Dagón. A ver, trae el mataburro. La Biblia. Semiramis, Nimrod y Tamuz. Ajá, y Dagón y Astarot. Astarot es Semiramis. Ajá. ¿Quién es? El gordito. ¿Quién gordito? El que le firma el papel. Firma el papel. El muchachito. El muchachito Ese gran, no. Que venga en la hora de reunión, él no quiere saber nada. No está Dagón acá. No está Dagón, pero ya está mostrando de ahí, Dios, si lee todo este libro, está Dios que mostrando distinto. Y después que dice Dios que del otro. De Nimrod es Anu, Baco, Dionisio, Gilgamesh, Júpiter, Marduk, Moloch, Molota. Orión y Sargón primero. Y después el otro. Tamuz, Adonis, Atis, Aura, Mazda, Azur, Apolo, Helios, Herpócrates, Mitra, Ninus, Shamash, Sol, Invictus y el niño Jesús del catolicismo. Y vemos Baal, está vio que ahí leyendo va a ver que Baal también ellos. Todo por eso te digo va cambiando el nombre nada más. A Tamuz se lo conoció también como Baal, Dios del sol. Dios del sol. ¿A quién? A Tamuz. A Tamuz. Entonces ya viene arrancando de Génesis, vemos desde el principio mismo. Y ella es Afrodita, Semiramis es Afrodita, Artemis, Atena, Aserá, Astarot, Astarte, Debatis, Diana, Ator, Semiramis, Hecate, Hera, Inanna, Indrani, Isis, Istar, Juno. Ese Cate, ¿sabe quién es? Ese, por ejemplo, es para sexo a la noche. Entonces, todas esas cosas tiene que saber. Bueno, vamos a leer primera de Crónica 10, 9, desde 8 vamos a leer 10, 11. Bueno. Primera Crónica 10, 8. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas
Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a los ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza del templo de Dagón. Colgaron la cabeza de Saúl y su hijo en el templo de Dagón. Entonces, ¿para qué quería esa cabeza? Así también los hechiceros hoy en día saca cabeza del cementerio y cuelga, o tiene una piecita donde tiene todos ellos los pais, o todo lo otra religión también. Ahí tiene la cabeza de cadáver, ahí tiene cajones de cadáver, tiene con cadáver y todo. Y acá vemos la cabeza de Saúl y su hijo metieron en el templo de Dagón. Los filisteos, es Dios de los filisteos Dagón. Entonces por eso nosotros no vamos a ignorar que con la cabeza ellos trabajaban. Y también encontramos en Génesis, me parece que está, Éxodo, a donde también Faraón vio que colgó la cabeza del copero o panadero en su cumpleaños. ¿Para qué quiere eso? Tiene como abogado la cabeza de cadáver. Y así también encontramos en varias partes. Y la palabra nos enseña a nosotros. Y somos ignorantes a la palabra de Dios. Ni conocemos que antiguamente mismo había esto. El Bautista también, ¿por qué piden el plato que le dé? Para su abogado. Entonces así también, porque también hace, yo que con cabeza de creyente, algunos dicen, no, con la cabeza de los creyentes ya, el cadáver no puede tocar los hechiceros. Algún hechicero no, pero otro hechicero en la palabra dice que sí. Acá Saúl, vemos nosotros el copero panadero, que era de Faraón, eso, tocaron la cabeza, cortaron, y tenía como, y Juan Bautista también, era hijo de Dios, y le cortaron la cabeza. Entonces todas esas cosas nosotros tenemos que ir conociendo la palabra de Dios para que no seamos ignorantes a la hechicera, a los hechiceros, entregar a Satanás los hechiceros, porque estos filisteos era todo Dios que impío, todas las naciones como nosotros acá. Viene todo lo impío, lo que trabajan en ¿cómo decir? En el poder, y viene autoridades como viene toda acá, un montón de gente para controlarla, atropelló y viene todo y tomó todo controlando, quiere controlar, tomar posesión en la casa de Dios, y así era antes. Vemos que ya había hechicería, no vamos a ignorar lo que porque la palabra nos enseña a nosotros, y por eso dice acá que dice la cabeza en el templo de Dagón, y oyendo todo lo de Jabes de la Galaad, lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se le levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y el cuerpo de su hijo y las trajeron en Jabes. Bueno, vemos nosotros antiguamente mismo con el cadáver ellos trabajaban. ¿Y por qué ignoramos hoy en día? Porque no sabemos la palabra. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. En Ezequiel vamos a ver también, cuando vamos a ver, porque en Santiago, por ejemplo, hay muchos hechiceros que trabajan por el pueblo. Y entonces nosotros tenemos que entregar ese hechicero que está invocando sobre los pastores, sobre la familia del pastor, sobre la iglesia entero, y acá también lleno de hechiceros también. Y por eso nosotros nos persigue acá los hechiceros con la autoridad humana. En el municipio, por ejemplo, en donde está ellos trabajando ahí, está lleno de hechiceros. Entre ellos mismos se voltea para tomar lugar mejor. Y nosotros
y nos persigue a nosotros, quiere acá devorar con multa, quiere echar todo eso, quiere controlar el plano. El plano tiene que controlar Cristo. ¿Cómo hacer el modelo de su casa? Pero por nuestra incredulidad, tenemos que humillar mucho esa incredulidad, es imposible, que es más poderoso Cristo, y eso va a destruir todo, y así, ellos va a ir, Dios, que cada vez que se levanta contra este lugar, Dios, que vemos nosotros cómo después le sacan su trabajo, le sacan de ahí, y también, Dios, que vemos los hechiceros que se metían acá mismo, nosotros tenemos un testimonio vivo, que hechicero, y le sacaron, Dios, que le viene y le dio tiros, y Dios, que le pasa de todo, le dejó su mujer y todo, vendió todos sus camiones y todo, Dios, que cada cosa que pasaba, ese testimonio, porque yo orábamos nosotros acá, y entregábamos a Satanás, y así se destruyó todo ello, y nosotros seguimos la obra. Pero para eso necesitamos saber la palabra de Dios y humillarnos para tener cuidado de los hechiceros. Vamos a ver en Ezequiel. Ezequiel 21 me parece. Ahí vemos la cabeza de Saúl y su hijo metió en el templo de Dagón, que es de los filisteos. Y así, cada Dios que ellos llevan cabeza de cadáver del cementerio y lleva cadáver en ataúd, ahí tiene otro cabeza de cadáver, otro con los pies, que trabaja para sacar el andar, la fe de nosotros, y otro trabaja con la Biblia. Ezequiel 21:21. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los caminos, para usar de adivinación. Ezequiel 21, hermano. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la mano en grito de guerra. Vemos, la adivinación, por ejemplo, ellos hacían en la crucijada del camino con hígado, miraba el hígado, dice, y adivinaba qué lado estaba Jerusalén, qué lado estaban los hijos de Dios, los israelitas, para ir a traer en cautiverio. Y así vemos nosotros, está todas las adivinaciones, estaba que sacaba la cabeza. Después si estudiamos cuánta hechicería hay en la Biblia, que ya antes mismo existía, y con la hechicería le atacaba, digo, qué lado está y cómo agarrar. Y entonces vemos ese Nabucodonosor, el mismo autoridad se junta con los hechiceros y quiere destruir la casa de Dios, y ellos se fue y le agarró todo en cautiverio. Y el otro día leemos también de Balac y Balaam, que no le podía maldecir, porque ellos quieren la maldición. ¿Y qué es la maldición? Sacarte tu fe. Y después enfermedades, miseria, te hace con trancarrúa, te hace en distintas formas, te hace para sexo, para destrucción de hogar, todo, para droga, para ladrón, a los hijos de Dios, y entonces esa es la maldición. Entonces no le podía tocar mientras que Israel se humillaba, pero cuando no se humillaba, cuántas veces le derrotaba y le llevaba. Por eso nosotros tenemos que saber mucho la palabra de Dios, porque en todo lado ataca. Ya en la palabra de Dios encontramos que los hechiceros se mezclan con la autoridad. Y entonces vamos a leer también ahí rápidamente Éxodo 7, que dice que llamó también Faraón al hechicero para sacar la vara.
y por la ignorancia de la palabra nosotros, sí, Cristo ya decidió todo, ni tenemos que nombrar a Satanás, y no conoce cómo Satanás viene y le derrota todo lo hizo de Dios. ¿Cuánta iglesia vio que se cierra? Otros cuantos, y vio que pastores y su hijo sale todo mal, está en la cárcel, está en el robo, está en la droga. ¿Ese no son maldición? Así le hacen, para que se drogue, con la droga hacen, y nadie sabe que, por ejemplo, mulo, calunga, viejos prietos, por ejemplo, ese para la droga, para borrachera, los hijos de Dios, los hijos de pastores, vemos, anda Dios que en la droga, anda Dios que robando, y cuántos hijos de pastores o pastor mismo está en la cárcel al no saber la palabra, que se tiene que humillar. Todo de eso está todo ya, Dios que en la Biblia, la hechicería, Dios que Éxodo 7 ahora. 8 por ahí. Éxodo 7, 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagros, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de su siervo, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Porque ellos se humillaban, ellos ahí estaban, Dios que confiando al Señor, la vara que es la palabra de Dios que nos corrige, nos muestra, por ejemplo, ahora nuestra naturaleza, que ni creemos que la hechicería existe, y en la Biblia mismo nos enseña a nosotros, y nosotros ignoramos, decimos, ¿por qué tenemos que nombrar a Satanás? Y tenemos que conocer a Satanás para pelear con él. ¿Cómo se manifiesta? En hechicería, en ataque cardíaco, en el corazón, Dios que en distintas formas, vemos, Dios que en los huesos, te hace para paralítico, te hace en la columna, te hace en distintas enfermedades, a veces hasta la cintura. Y acá que dice en Salmo 106:37. Dice que el pueblo de Israel antes mandaban a espiar al enemigo. Mandaban a espiar para saber cuál era su debilidad. Sí. No está bien. Y así también los hechiceros se infiltran en las iglesias y destruyen la obra. Y por eso ahora yo que voy a leer también de Hechos, por eso, porque ellos, por ejemplo, no conocen esto, y es bueno que muestre que ya está, no es porque nosotros decimos, porque decimos, la palabra de Dios nos enseña a nosotros, es necesario saber, para que no seamos ignorantes en la palabra. Dice que un pastor estaba predicando y dice: que venga Satanás ahora, dice que está derrotado el nombre de Cristo, que le puso la cabeza, y dice que cuando el pastor se iba para la casa, le aparece, estaba esperando un tipo en la esquina, era un hechicero, y el hechicero contó que porque él era lobizón, y dice, lo llama el pastor: hola, ¿cómo está, amigo? Le dice: ¿cómo está tanto tiempo? Usted me estaba llamando la vez pasada, me dice. Dice: no, yo no lo conozco. Dice: sí, usted me estaba, la otra noche usted me estaba buscando y le escuché que usted decía que venga Satanás. Dice: ¿cómo Satanás? Sí, vos dijiste que venga Satanás, acá estoy. Vemos, por ejemplo, le agarró el cuello y no lo podía soltar. Y dice que salió corriendo el pastor, y era un hechicero, un muchacho. Vemos nosotros hay hombre lobo que dice por lobizón, policántropo le dice. Entonces eso desaparece. Y eso no, yo que hay momentos que ellos se hace desaparecer y no le ve. Y hace lo que quiere. Entonces te puede destruir, como acá una vez a las 3 de la mañana entró y arrancó la puerta y estaba justamente Vicky, ¿te acordás?
Vicky, arrancó la puerta y así Dios pegó por la otra pared y no había nadie. Y entonces así vio que los hechiceros actúan. Y vamos a ver un poco el sacrificio humano, dice, y animal. Salmo 106, 37, y primero 28 y después 37. 106. Los hechiceros, ahí en la palabra de Dios, queremos sacar los creyentes, ignorante a la palabra, quiere sacar la parte Dios de la palabra y tuerce. No podemos sacar ni poner la palabra de Dios. Tiene que Dios que entender lo que por eso, ¿cómo vamos a sacar que Dios que por ejemplo existe la hechicería? Tenemos que entender que ya antiguamente existe y cómo destruirlo, entregando a Satanás y conociendo que es instrumento de Satanás. Somos ignorantes, ponemos y sacamos la palabra de Dios. Y acá ¿qué dice? Salmos 106, 28. Se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras. Comieron los sacrificios de los muertos. Y después en el 37. ¿Y cómo no vamos a creer que los hechiceros hoy en día comen carne humana? Si dice la palabra de Dios, antiguamente mismo, y ahora también si nosotros nos humillamos, ellos veo que existen más hechiceros y hechiceros se va aumentando. Satanás levanta instrumentos que es lo hechicero. Y como Dios tiene su instrumento que nosotros predicamos ahora, pero tenemos que descubrir esto, porque si nosotros no descubrimos esto, nada, yo soy hijo de Dios, no me va a pasar nada. ¿Qué no le pasa nada? ¿Cuánto Dios que hijo de Dios deja su iglesia? Otro le sale todo mal, su hijo, su hija, le sale prostituta, le hace para con pompachila, le hace otro y otro, y sale una prostituta, anda con un hombre, con otro hombre, distinto hijo tiene, distinto padre su hija, y los varones homosexuales, ¿y por qué no cree la palabra de Dios? Y dice, no, yo soy hijo de Dios, no me va a hacer nada. ¿Qué no te va a hacer si vos no conocés a tu enemigo y pedís perdón? Tenés que pedir esa incredulidad a la palabra. Querés sacar y poner a tu manera y ensuciar. Otro también le serví de tropiezo. A otro le enseñá mal la palabra de Dios. Y acá dice que se comen carne, yo que humana. ¿Y después qué dice? 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Que ofrecieron sacrificio a los ídolos de Canal y la tierra fue contaminada con sangre. Sacrificaron sus hijos. ¿Y por qué no creemos esta palabra? Sacamos de la palabra de Dios. Enteramente tenemos que nosotros que leer y saber la palabra de Dios. Antiguamente mismo había, y ustedes se creen que Satanás levanta más instrumentos, y ustedes se creen que no va a comer, Dios que no va a matar a su propio hijo, o si no también mata a hijos ajenos, agarra y esconde, y se va a sacrificar y come ellos. Y así hace. Y está en la Biblia. ¿Por qué no creemos? En parte nomás creemos la palabra. Pero tenemos que entender y pedir perdón y entregar a estos hijos del diablo. Como dice ahí en Hechos, vamos a leer ahora. Hechos 13. A veces hay siervos que mueren antes de tiempo. Antes de tiempo muere siervos, pastores del corazón, otro de Dios que le agarra del pulmón, trabaja en el pulmón para ti, si dice también, eso está en Deuteronomio, por cuanto no cree la palabra, y dice le agarra a ti, si es el del pulmón, tuberculosis, agarra peste a los hijos, a ellos, muere antes de tiempo,
porque saca y pone a su manera la palabra de Dios. Y no sabe que ese espíritu de muerte el Señor quitó, pero nosotros tenemos que humillar, porque está ese espíritu de muerte, a Dios le ofende eso, es pecado dejar por nosotros ese espíritu de muerte, dejar que te mate Satanás, pedir perdón, esa incredulidad inmensa a la palabra. Ese espíritu de muerte, veo que ya no, veo que un momento te puede agarrar, pero después se tiene que libertar, como a mí me agarró el otro día, el espíritu de muerte, terriblemente me agarró, y después yo que pedía al Señor, dice, sórdida es la muerte, quita está la muerte en victoria, y yo tengo ese espíritu de muerte, estoy teniendo temor, que parece que voy a morir, perdóname, parece que me falta aire, ya voy a terminar, ya voy a, me falta aire, parece que voy a morir. A veces me desesperaba y le decía que me abra toda la puerta, y oraba, decía a todo el pueblo que ore por mí, y yo también oraba, y ahí falta la unión. Entonces todo el pueblo, el pastor necesita por el pueblo, y el pueblo necesita por el pastor. Entonces vamos a leer también en Hechos 13:6. Y habiendo atravesado toda la isla para Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamado a Bernabé, y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía el mago, pues así se traduce su nombre. La mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Vemos el mago, el hechicero, quería sacar la fe, y así también trabaja con Biblia, en distintas formas, que trabaja con Biblia. Hace Dios que conjuro con Biblia, pisoteada, escupida. Por mí, por ejemplo, había acá un hechicero que yo le di ahí arriba, con su matrimonio había sido hechicero, y dice que cortaba su brazo y tomaba la sangre de él, y quería Dios que sacarme la fe, y quería matarme, y yo que el Señor no podía, yo me sentía mal ciertamente, empecé a orar, le decía a los hermanos, y los hermanos que estaban acá, que ore todo por mí, había sido. Después me viene y me dice, hermana, ora un poco por mí, me dice, porque no sé qué me pasa. Se va todo por él, ese espíritu de muerte que está haciendo por mí, quiere impedir la fe mía, quiere sacar, Dios, que la vida mía. Y el Señor mostraba, y después hacía con tijera, con hacha y machete, cortaba toda la Biblia. Hacía por mí, para que yo no crea más la palabra. Así también hizo por el pueblo de Dios. Así tenemos que pedir mucho, cada uno tiene que pedir que haga Dios, que entregue a Satanás a los hechiceros y a hechiceras. Acá no entregó Pablo, hijo del diablo, le dice, que quiere trastornar la fe, no quiere que crea esta palabra, no quiere que crea el perdón de Dios, y entonces le dice que quede ciego, y quedó ciego. Encontramos también en Corintios 5, entrega a Satanás, dice. Vamos a ver ahí, Corintios 5. Primera de Corintios 5, 3. Ciertamente, yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunió vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pero encontramos ahí nomás leyendo, dice, si es posible que le saque la vida también. Si se opone, no quiere humillarse para que sea destruido su pecado,
que se ha entregado a Satanás para sacarle la vida, Dios, que porque en vez de perjudicar a tanta gente, porque se ha entregado, dice, unido con mi espíritu. El espíritu de Pablo, ¿qué es? Humillarse, el perdón de Dios. Y dice, sea unido con mi espíritu y entregue a Satanás. Y nosotros, ¿por qué no queremos hacer eso? Entregar a los hechiceros cada día, cada momento, porque son instrumentos de Satanás, no se cansa. Día y noche ellos están, Dios, que invocando. Y hace poco salió en el noticiero que en Norteamérica hacía con Biblia para que no se crea más la palabra de Dios. ¿Y por qué nosotros no queremos entregar a Satanás a los hechiceros? Son instrumentos de Satanás. En vez de estar sacando la fe, mucho, Dios, que de los predicadores mismos, ataca a los predicadores para que no crea más, uno para que, Dios, que le salga mal toda su familia, otro para traerle esa incredulidad, ese aliento, para que le salga en prostitución, para que le salga en robo, en droga, marihuana. No sabe cómo esa marihuana se toma una vez y no se puede dejar más. ¿Por qué? Un mulo calunga, viejo prieto es para vicio todo. Y está, Dios, que trabajado por los hechiceros para que venda más, para que la gente se desespere, no pueda dejar los vicios, vino, cerveza, droga, borracho, hasta uno no se droga, pero otro se toma, hay borrachos, Dios, perdido. Y tenemos que por eso saber, Dios, que todas esas cosas existen. Entonces, así a los hijos de Dios, Dios, que a lo mismo, Dios, pastores, le destruye su hogar. A veces su mujer anda con otro hombre. Como dice mismo en Deuteronomio 28, se unirá con mujeres y se acostará con otro y la casa quedará. Después la iglesia se cierra y queda otra, y vienen los hechiceros, se adueña en ese lugar. Y por eso es bueno saber la palabra de Dios bien, no, Dios, que así nomás, porque ya nos enseña todo. Por eso tenemos que conocer qué hacen los hechiceros, que comen, el sacrificio de criatura, de grande también. Si vamos leyendo ahí lleno, no sé en cuántos días podemos terminar, Dios, que lo que nos habla a nosotros. ¿Por qué ante el pueblo de Dios se destruye? Se mezclaba con los hechiceros, se mezclaba con idolatría, hechicería, pacto solar, lunar, todo pacto hacía y se mezclaba. Y nosotros también así metemos la idolatría de ellos al no humillar mismo. Metemos, veo que cuántos nuestros hijos, hijas y hijos de pastores mismos son homosexuales, otro prostitutas, otro está lleno de robo, de droga, está en la cárcel. Y nosotros ni sabemos la escritura para entregar a Satanás, ese hechicero que está haciendo por nosotros para destruir, Dios, la casa de Dios. ¿Qué era que dije? Deuteronomio de 28, 28, 30. Por no creer a la palabra de Dios, ¿qué pasa? En parte nomás creemos y después sacamos y ponemos en nuestra manera la palabra de Dios. Y por eso es necesario saber la palabra. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento y les damos el pueblo al pueblo. No, el Señor ya no hay necesidad ni nombrar a Satanás si él ya está destruido. Cristo destruyó, pero vos destruís, vos pedís perdón, reconocer que tenés dos naturalezas siendo hijo de Dios. ¿Por qué te va todo mal si vos destruiste todo ya? Bueno, ¿qué dice? 28:30 de Deuteronomio. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Vemos ahí. Dice, te unirá con mujer. Desposar quiere decir unir con mujer. Va a tener tu mujer, vas a casarse, otro no se casa, se junta, sea lo que sea. Y acostará con otro. Vos te vas a trabajar y mientras eso tu mujer se acuesta con otro
busca otro hombre, y también los hombres hacen. Entonces, y vio que va a hacer toda la casa lo más hermoso, le pone todo, como vemos nosotros, José, el Potifar, que es un gran hombre, Dios, lleno de autoridad, estudio, tiene de todo, y le cerraba en la pieza, le quería, la mujer de Potifar le quería andar con el esclavo, José. Y así vio que también nosotros podemos unir con mujeres y hombres, y puede en la misma tu casa, vio que te agarra ese espíritu de sexo, de depravaciones, y querer andar, vio que, y eso es, vio que espíritu de hechicería, por no conocer la hechicería, te hace por tu mujer, dice, ni a lo que está a tu lado no podés confiar, ni tanto como hombre y mujer. En nosotros, porque tenemos las dos naturalezas, la carne y el espíritu, lucha contra la carne, lucha contra el espíritu, la prostitución lucha contra la libertad. Por ejemplo, léeme también del Tisi, que ahí hace, vio que habla del pulmón también, locura, bloqueo. En el 22. 22 habla de la tisis. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor con sequía, con calamidad repentina y con añublos. Te perseguirán hasta que perezcas. Sí. Y los cielos que están sobre tu cabeza será de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza de los cielos. Descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos subirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a todas las aves del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien te espante, las espante. Y así no Jehová te herirá con úlcera de Egipto, tumores, sarna, comezón, de que no pueda ser curado, con locura, ceguera, turbación de espíritu. A veces nos agarra todo comezón a nuestros pies, no podemos ni caminar, en nuestras manos, en nuestras caras, todo el cuerpo. Yo me fui al Paraguay, me acuerdo, a predicar. Una noche me sale todo de acá hasta ahí la sarna, porque le decía que el Señor que me guarde la cara y las piernas, para que la gente nos vea, para que pueda creer este evangelio. Y me agarró una noche acá medio cuerpo la sarna. Y puede agarrarte, pero que sea momentáneo. Reconozca que ese es Satanás. Puede agarrar, dice, sarna, úlcera, tumores, dice tisi. Tisi es, vio que tuberculosis. ¿Qué hace? Vio que del pulmón de tuberculoso, hace pulmón de perro flaco como quillo dengue. Hace pulmón de vio que fumador crónico, y ese pulmón saca ellos y hace trabajo, y te agarra el pulmón cuántas veces, y ellos tira ese espíritu magia voladora, y después agarra, porque ellos tienen que cumplir con su Dios, y entonces los hechiceros, y entonces agarra a los chicos, a los grandes, y mata todo de tisi, de pulmón, de tuberculosis, o sea, le agarra pulmonía, de distintas formas. La enfermedad es satánica. Tenemos que pedir perdón, Señor, por mi incredulidad a la palabra. Por cuanto no cree la palabra, esto pasa. Y locura, dice también. Muchos, si lee todo, veo que 28 desde 15, primero hay la bendición, después, cuando no creemos, la maldición. La incredulidad a la palabra, sacamos, ponemos a nuestra manera, somos ignorantes a la palabra y no pedimos perdón de la incredulidad, que puede venir toda esta, veo que a veces, veo que hay sarna, veo que le persigue, veo que a mí me perseguía sarna antes, ese hongo maligno, todas esas cosas, tenemos que, Señor, perdóname esa incredulidad, son, Señor, hechicería, en mi naturaleza, perdóname, haga juicio sobre ese demonio, Señor, y Señor, entrega a Satanás el hechicero que está haciendo para sarna,
¿Para qué? ¿Cómo hace para las armas? Con piel de perro sarnoso, rabioso, y con piel de leproso, con piel de sapo, y después para afiar todo. Entonces todas esas cosas nosotros tenemos que humillarnos cada enfermedad. Esa incredulidad primeramente imposible, que esa cosa sea pecado, a Dios le ofende porque Dios ya vino a perdonar y para destruir todo ese obra del demonio. Y vamos a leer un poco también vamos a ver Éxodo 34:15, que acá vio que tenemos que ser astutos con los hechiceros. Por ejemplo, cuando vos ya estás a ver la palabra de Dios, vos te hace que como si fuera que vos sos hechicero, ya entendés todo porque el Señor te da discernimiento por la palabra. Entonces vos, vio que podés, vio que para que te tengas confianza y te cuente todo, tenés que, vio que vos primero, yo soy hechicero, y le hablas, y así le hacemos. Acá va a ver, acá vemos, esos son astutos como la serpiente y manso como paloma. Vemos acá. Como David, ¿no? Como David se hacía de loco para que no le mate. Y acá también vemos Dios 34 de Éxodo 15. Por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque no, alianza con los hechiceros, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de las hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. No te harás dioses de fundición. Hasta ahí, mami. 15, 16, 17. Después no dice. Matanza, dice. Ya se cayó el 4. Y metió todos los hechiceros en la. Los hechiceros y mató. Metía todo y después mató todo. Reyes. En Reyes. Sí. Segunda de Reyes, 10:19. Elías, sí, puede ser. Cuando Elías metió a todos los 17. ¿Ver? Segunda de Reyes 10:19, ¿no? Sí. Sí, esta 10:19 acá. De Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Reyes 18. Segunda de Reyes 10:18. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes. Los profetas de Baal, que es los hechiceros. Baal, que era Dios de Sidón y de todo el mundo. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos los siervos y a todos los sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia, para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú: santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron, y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras: saca vestidura para todos los siervos de Baal. Y él le sacó vestidura. Y entró Jehú con Jonadab. Vos ves que lo de la hechicero no se viste, ves que todo largo de la umbanda y eso, esa es la vestidura de ellos, pone a veces vio que negro, a veces distintos colores,
se viste todo, vio que así, vio que ellos tienen su vestimenta, y vestirle, dice, vio que él estaba traicionando a los hechiceros, a los profetas de Baal, que es los hechiceros. Entonces, vamos a ver. Bueno. Y dijo Jehú, santificad un día a Baal, y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras, saca vestidura para todos los siervos de Baal. Y él sacó vestidura. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal, mirad y ved que no haya aquí entre nosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo, cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo te he puesto en vuestra mano, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de la guardia y a los capitanes, entrad y matadlo, que no escape ninguno, y los mataron a espada, y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal, y las quemaron, y quebraron la estatua de Baal, y derribaron el templo de Baal, y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Nosotros tenemos que matar todo, pero ¿cómo? Antes era natural, pero ahora nosotros matamos cuando pedimos perdón y entregamos a Satanás esos hechiceros. Pedimos perdón de esa incredulidad y que entregamos a Satanás, ya entregamos a todos los hechiceros a Satanás para que le saque la vida, o si no quiere humillarse, y si se quiere humillar, que le deje ciego, y en el momento que está invocando, incorporando demonios por los hijos de Dios. Acá, vio que hizo una trampa, vio que él como si fuera que él es hechicero. Así también nosotros a veces, vio que nos hacemos que somos hechiceros, para que ahí te confiesa todo lo que hacen los hechiceros, te confiesa todo que hechicero que hace esto y esto y esto y esto. Y entonces ahí vos, vio que empezás a orar, entregar a Satanás, que vio que para arrepentimiento o para muerte, vio que si no quiere arrepentirse, si viene a querer acá invocar, o en la iglesia quiere ir a hacer, vio que mezclar con los hijos de Dios y hacer su incorporación, ahí vio que nosotros le entregamos continuamente a Satanás los hechiceros. Por eso Salomón dice, no sé entrar ni salir, dame discernimiento del pecado del pueblo, dame conocimiento en qué plan, si este hechicero, qué plan tiene, qué pensamiento, viene a querer mezclar con los hijos de Dios. Acá había un montón de hechiceros, se mezclaba todo con los hijos de Dios, y entonces hasta que el Señor sacó todo un día de acá. Bueno, y seguimos, tenemos que seguir entregando a todos esos hijos del diablo que está mezclado en el municipio, esas autoridades que se quiere venir acá con los hechiceros, acá a cobrar multa, a devorar en la bendición del Señor, quiere romper todo, quiere controlar la hechura del templo. Vio que el Señor tiene que controlar la hechura del templo. Esta es casa de Dios, y la casa de Dios en tu casa, en tu iglesia, tiene que también Dios que controlar. No Dios que va a venir a controlar el plano. Los hechiceros hacen con plano, con escritura, todo, los papeles que hace de armas, todo, para venir, vio que a controlar y a poner multa o destruir toda la casa de Dios. O si no, nosotros, si no vamos a pagar la multa, tenemos que echar todo esto. Así Satanás usa su instrumento, pero nosotros tenemos que ser más astutos. Por eso tenemos que saber la palabra de Dios. Manso como una
paloma y astuto como la serpiente. Hacerte que nosotros también somos hechiceros y ahí Dios que ellos te confiesa que hace ellos. Ellos Dios que viene a hacer. Y ahí vos le entregas a Satanás. Entonces vemos, por eso es bueno saber la palabra de Dios, cómo es el instrumento de Satanás. Encontramos unos cuantitos nomás acá, pero hay un montón, está lleno. ¿Por qué el pueblo de Israel antiguamente se iba todo en cautiverio? Porque ellos se mezclaban con hechiceros, como dice ahí en Reyes también 23:5. Vamos a ver, pero esto es muy arribita, nomás estamos estudiando todavía. Pero tenemos que saber en la profundidad cómo es Dios, que cómo los hechiceros actúan desde antiguamente y ahora también, con la autoridad del mismo. Por eso nosotros tenemos que humillarnos de esa incredulidad a la palabra y después esa unión con yugos desiguales. Dice, no darás tus hijos a los hijos de los hombres. Tenemos que instruir la unión, el casamiento, el enamoramiento de novios con impío, y no podemos tomar amistades con ellos. No unáis con yugos desiguales, dice, porque te apartarás Dios del camino de Dios y vais a adorar a otros dioses. ¿Cuántos se casan los hijos de Dios y con una impío y con una hechicero y después le lleva el templo en banda y ya no conoce tu hijo ni tu nieto a Dios? ¿Qué dice? 23:7. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejía las mujeres tiendas para Aserá. Pero antes, 5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá, y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso, a Baal, al sol, la luna y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Aserá fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y los quemó en el valle del Cedrón, y los convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. La prostitución es idolatría, hechicería. Eso tenemos que, hay en nosotros, porque es nuestra naturaleza. Tenemos que pedir perdón de esa pompachira, prostitución en distintas formas. Vemos nosotros ayer o anteayer leemos que ese espíritu de incubo, sucubo, que es lo que ahí era, ¿cómo esa mujer? Semiram. Y nosotros ni sabemos. Y entonces nosotros tenemos que humillarnos de ese. Ahora hoy en día cambia nada más de nombre, pompachira, en otra línea otra cosa, pero está todo en la Biblia. Entonces ustedes tienen que saber esto, que tenemos que conocer, que en la palabra de Dios mismo ya nos enseña a nosotros cómo tenemos que destruir. Había prostituciones, por eso te digo, no hay necesidad que vos vayas ni haga nada, sino ya al permitir esa prostitución, ahí ya te está inclinando a otros dioses, ahí ya participa la hechicería, idolatría ya. Al no instruir a tus hijos, que no se tiene que unir con yugos desiguales, con los impíos, todas esas cosas. Cuando no le puede hablar a una mujer que es muy linda, no le puede hablar de Dios, ahí ya te inclinás ya. Te inclinás ya. Por eso vos que sabés, cuando vos, Dios que no sabés, con qué mujer, con qué hombre que está Dios que hablando. Por eso tenemos que tener cuidado, pedir mucho conocimiento, Dios, qué es cada persona y que te guarde. Encomienda tu entrada y tu salida. Encomienda a Dios para que te guarde de esos hijos del diablo que te puede traicionar. Pero pedí perdón mucho. Señor, perdóname porque hay mucha incredulidad en mí. Y tenemos que nosotros, por eso, ser astutos y conocer todo. Vamos a leer unos versículos más y ya vamos a ir terminando así. O sea, 11:2.
Por ejemplo, nosotros decimos que no creemos la hechicería, ¿por qué tengo que pedir? ¿Por qué cuando compran una revista enseguida quiere ver el horóscopo? ¿Qué dicen la palabra? Falso lunar, solar, prostitución. Queremos nosotros en la casa de Dios mismo, viene ese sexo, depravaciones entre nosotros los hijos de Dios mismo, ejercemos, y si dejamos por nosotros ese espíritu de sexo, depravaciones, eso es la hechicería, es inclinar a otros dioses. No hay necesidad que vos vayas a hacer nada. Dale. Sí. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Así cuanto más llama el Señor a nosotros, dice nosotros hacemos sacrificio, ellos hacen sacrificio, pero nosotros, yo que aunque no hacemos sacrificio al no humillar, estamos dejando que Baal o la prostitución, falso lunar, solar, en vicio, otro vio que en robo, en droga, vio que no inclinamos y no pedimos perdón. Cuanto más el Señor, ahora está llamando el Señor a nosotros por la palabra. Hijo, tu tendencia es hechicería, idolatría, pedí al Señor perdón, pero si no pedimos perdón, cuanto más nos alejamos del Señor, nos alejamos de esa fe, gozo, paz, alegría, no queremos el perdón de Dios. El Señor nos está llamando a cada uno ahora para que reconozcamos cómo tenemos que entregar a Satanás, a los hechiceros, que nos tenemos que unir. Y nuestra tendencia es cuanto más escuchamos la palabra de Dios, cuanto más nos alejamos, cuanto más hay nosotros pompachira, otro vio que quiere la droga, otro espíritu de ladrón, ese espíritu de unión con yugos desiguales, cuántas cosas hay en nosotros. Y ahí nos inclinamos, no hay necesidad que haga nada, sino al no pedir perdón de esa tendencia que tenemos de la hechicería, idolatría. Josías vemos que citó de la casa de Judá, la casa de Israel. ¿Cómo sacamos? Instruyendo, y lo que se humilla va y saliendo. Y lo que no pide perdón va y contaminando la casa de Dios. Pero después el Señor le saca. Ya no puede venir ya a la iglesia, no puede escuchar la palabra, se aleja ya de la casa de Dios. Hay creyente que es rebelde y te quiere escuchar, porque ya el Señor le sacó, vio que la palabra, cuando le hablaba, cuanto más se alejaba, lleno de incredulidad, lleno de pasiones, sexos, lleno de robo, de vicio, ese mulo calunga viejo quieto, ese espíritu de ¿cómo? Cepilindra, el otro no me acuerdo. Entonces, tanto malandrino, todo ese espíritu de vicio, de ladrón, que se hace, y después se hace sacrificio con cabra, con zorro, para que de que el zorro, de que cuando pasa cerca de la chácara, arranca nomás, también el pollo, agarra y come. Cuando ve así el pollo, vio que está afuera, vio que así, salta y come. Igual la espiga de maíz, así agarra y come, roba y astuto. Así se hace con sacrificio de cabras, de zorro. Por eso se hace en distintas formas, para capricho, para orgullo, se hace con pavo real, y se abre así en distintos colores de pecado, se manifiesta en nosotros, y se hace con burro, con mula, capricho, vio que incorregible, no quiere humillarse. Y todo, para todo hay. Vio que después del sacrificio, ya vemos acá hasta en nombre de Jesús, hecho todo afuera, pero tiene una vida desordenada, dice que tiene fe, pero tiene una vida, dice no tiene obra, hizo todo destruido, tiene su vida destruida, enfermo, tiene espíritu de miseria, tiene vida de prostitución, de robo.
¿Por qué si tenés fe que pisotea todo ya al diablo? ¿Por qué tenemos las dos naturalezas que tenemos que, por la humillación, pedir perdón de la incredulidad, que querer Dios que tomar en parte nomás la palabra, quitar y poner la palabra a tu manera, a mi manera. ¿Y qué dice en Corintios 10:20? En 1 Corintios 10:20, vamos a ir terminando rápidamente. No, mañana sí, yo me voy a Bueno. buscar a mi hijo. Bueno. Mañana no me la iglesia. Bueno, Ay, Dios. Quiere venir, hermano, que no llegue. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis participante con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los ídolos. dice ahí, antes bien, leemos otra vez. Presten atención porque es palabra. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis participante con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Si nosotros no sabemos la palabra de Dios, estamos participando. Digo que la comida natural también hay. Por ejemplo, nosotros vemos que los impíos hacen 9 días, por ejemplo, oración y comida, digo que por los muertos. Y nosotros vemos, digo que después la comida natural, también sacrificio en la Umbanda, por ejemplo, ahí hace sacrificio de todo animal mezclado con sacrificio humana, sangre humana, y le da a la gente. Y participan todos, pero nosotros no podemos